Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mi esposa, Gloria, y yo habíamos establecido una maravillosa vida familiar desde hace mucho tiempo. Nuestro hijo, Michael, tenía 23 años. Había graduado con éxito de la universidad y ahora estaba persiguiendo una carrera como arquitecto. Michael había mostrado interés en mis dibujos desde la infancia, ya que yo también trabajaba en la industria de la construcción. Diseñaba pequeños edificios y diversas estructuras para asegurarme de que fueran convenientes y duraderas. Mi trabajo generaba un ingreso decente, y me enorgullecía de ofrecer calidad, ganando aprecio por mis esfuerzos. Aunque no me convertí en un arquitecto renombrado de grandes estructuras, encontré satisfacción en mi trabajo modesto, un sentimiento compartido por mi hijo. Él aspiraba a convertirse en uno de los mejores especialistas en el campo. Creía en las ambiciones y la perseverancia de Michael, apoyándolo e invirtiendo una cantidad considerable en su educación. Ahora, Gloria y yo estábamos solos. Nuestro hijo había recibido una invitación para trabajar en el extranjero de una empresa influyente. Aunque estaba lejos de nosotros, nos comunicábamos regularmente a través de Internet. No me entristecía demasiado su partida, sabiendo que tenía un futuro brillante por delante, y no tenía remordimientos. Pensé que ahora podría dedicar más tiempo a Gloria. Vivíamos en una casa privada decente heredada de mis padres. Ellos preferían la vida en la ciudad, viviendo en un apartamento. Esta casa estaba vacía, lo que llevó a Gloria y a mí a mudarnos aquí. El lugar requería una restauración significativa y embellecimiento, pero no le temía al trabajo. Quería vivir aquí, y a Gloria también le gustaba. La naturaleza circundante era encantadora, y era tranquilo y apacible, exactamente lo que ambos deseábamos. Con el tiempo, restauré la casa a excelentes condiciones, y ahora podíamos vivir y disfrutar de la vida aquí. Pensé que ahora podríamos disfrutar plenamente de la compañía del uno al otro. Se suponía que sería un momento feliz sin muchos problemas. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como yo había imaginado. Gloria trabajaba como diseñadora de vestuario en el teatro. Siempre había soñado con ser actriz, pero su destino como actriz no se había materializado. Creía que ya no pensaba en eso, ya que rara vez lo discutía conmigo. Gloria disfrutaba de su trabajo, lo gestionaba bien y tenía mucho tiempo libre. Pero en los últimos días, Gloria cambió. Decidió unirse a una escuela de arte que aceptaba estudiantes de cualquier edad. Se entusiasmó con las nuevas oportunidades que le prometían. Yo era escéptico al respecto. No quería desanimar a Gloria, entendiendo que poco podría salir de ello. Aún así, creía que si le gustaba, debería continuar, siempre y cuando la hiciera feliz. Gloria me contaba incansablemente que, gracias a esta escuela, realmente esperaba conseguir un papel en una película. El hijo de un famoso director supervisaba esta escuela. Se llamaba Arnold. Afirmaba tener conexiones significativas en el mundo del cine, prometiendo a los mejores estudiantes la oportunidad de probarse a sí mismos en una película. Gloria creía en esto e insistía en que la escuela la elogiaba por sus logros. Yo me volvía cada vez más cauteloso al respecto. Parecía más un fraude que una escuela de arte real. Vi a Arnold un par de veces. No me gustaba este tipo, por decirlo suavemente. Tenía una lengua melosa, era excesivamente educado y hablaba sobre las alturas de la creatividad actoral. Afirmaba que no estaba al alcance de todos, y aquí estaba mi esposa, que nunca había entrado en la escena actoral seria, descubriendo de repente un talento extraordinario y podría lograr un éxito colosal. Para mí, Arnold parecía más y más un simple charlatán. Era muy joven, apenas tenía 20 años, pero se presentaba como un maestro sin igual en el campo. En mi opinión, todo su comportamiento era una pretensión para ganar dinero de personas crédulas. Traté de transmitir esto a mi esposa, pero ella contraatacaba de inmediato con una plétora de argumentos, acusándome de no entender. No hubiera discutido, excepto que Gloria estaba cambiando cada vez más.
Empezó a vestirse de manera muy provocativa y a comportarse desinhibidamente. Todo esto empezó a preocuparme profundamente. Gloria, necesito hablar contigo en serio. Realmente estás cruzando la línea. ¿Qué te está pasando? Charlie, realmente me estás sacando de quicio. Me han dado una oportunidad excelente en mi vida, y la estás arruinando. Estoy haciendo lo que hacen las personas geniales. Necesito aprender a representar un estilo de vida diferente para encajar mejor en un papel. Debo ser más abierta, más desinhibida para expresarme completamente en la pantalla. ¿De qué estás hablando? ¿Es por eso que empezaste a vestirte de manera tan provocativa? ¿Es por eso que has comenzado a hablar y comportarte de esta manera, a maquillarte? ¿Y ahora decidiste emborracharte y venir a casa quién sabe cuándo? ¿Y justificas todo esto como una necesidad para tus estudios? ¿Me estás tomando el pelo? Lamento no haber abordado esto contigo desde el principio, pero ahora ha ido demasiado lejos. ¿Qué tipo de escuela es esta con métodos tan extraños? Charlie, sé cómo te sientes respecto a Arnold. Pero él realmente sabe lo que está haciendo. Sus métodos pueden parecer extraños, pero realmente funcionan. Este chico ha logrado mucho por sí mismo, así que no lo juzgues por su edad. Y yo creo en mi sueño, creo que puedo hacerlo realidad. Gloria, despierta. Esto es un completo sinsentido. Eres una mujer experimentada, ¿no puedes ver que esto es absurdo? Arnold es solo un verdadero estafador, se ve en su cara. Y tú crees ingenuamente en todas sus dulces palabras como una niña inocente. Es simplemente repugnante. En lugar de consentir a este idiota, debes ir a la policía porque esto no terminará bien. Charlie, deberías estar apoyándome, pero todo lo que haces es culparme. No te gusta nada. No me gusta que mi esposa ande por quién sabe dónde. Así no imaginé nuestra vida juntos. Tenía tantos planes contigo. Y ahora lo estás arruinando todo por quién sabe qué motivo. Sé que solía soñar con ser actriz, pero definitivamente no es la manera correcta. Charlie, no te ofendas, pero estás bastante lejos del mundo del arte. No puedes entender esto. Tienes que confiar en mí y creer en mí. Estoy segura de lo que estoy haciendo. No tienes de qué preocuparte. Entiendo que esto cambió nuestras vidas, pero créeme, todo mejorará pronto, te lo prometo. Miré a Gloria incrédulo. Simplemente no podía reconocerla. Estaba actuando de manera extraña y descarada. Simplemente no sabía qué hacer más. Ya no podía confiar en mi propia esposa. Claramente, algo más estaba sucediendo que Gloria no me había contado. No podía entender cómo podía ser tan ciegamente ajena al hecho de que esto era simplemente una estafa desafortunada. Observé de cerca a mi esposa, monitoreando su comportamiento. Todo había cambiado en nuestra vida personal, casi dejamos de tener relaciones sexuales, y la comunicación se volvió más seca. Sentía que Gloria no quería contarme sobre su nueva vida. Me atormentaba con varios pensamientos. ¿Quizás me estaba engañando? ¿Pero con quién? Seguramente no con este Arnold menor de edad. Pero entonces, ¿con quién? ¿Quizás conoció a un chico en su grupo y comenzó un romance con él? ¿Pero cómo podía ser? Habíamos vivido juntos durante tanto tiempo, y pensaba que todo estaba bien. ¿Realmente podría traicionar todo esto? ¿Traicionarme a mí? Pensamientos pesados pesaban sobre mí. No podía comer ni dormir normalmente. Pero Gloria parecía no darse cuenta de nada de esto. Su cabeza siempre estaba ocupada con algo más. La miré y no la reconocí. Ya no era la Gloria que conocía antes. Era como si estuviera en casa con una desconocida. Gloria me decía que todo estaba bien,
pero no había verdad en sus palabras. No quería ser abierta conmigo, y eso me estaba matando. Pero ya no podía soportar todo esto. Ni siquiera quería enfrentarme a Gloria, o ella renunciaba a este vil negocio y volvía a ser la persona que conocía, o ya no lo toleraría más. Ahora quería ver con mis propios ojos qué estaba haciendo Gloria antes de hablar con ella. Gloria iba a clase de nuevo esa tarde, prometió que no se quedaría mucho tiempo, pero no creí sus palabras engañosas. Decidí seguirla. Gloria salió de la casa y se dirigió a su coche. Rápidamente me preparé y me senté en mi coche. La seguí. Inicialmente, íbamos en dirección a su supuesta escuela, pero luego Gloria giró repentinamente en una dirección desconocida para mí. Conducía rápido, y traté de no perderla de vista. Nos dirigimos al campo. El coche de Gloria se detuvo cerca de una pequeña y discreta casa. Gloria salió del coche y se apresuró hacia la casa. Salí de mi coche y la seguí. Al principio, intenté espiar a través de la ventana para ver qué estaba sucediendo adentro, pero todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. No podía ver ni escuchar nada. Pero no iba a rendirme. Decidí entrar a la casa. Intenté entrar por la entrada principal, pero la puerta estaba cerrada desde adentro. Rodeé la casa y encontré otra entrada a través del sótano. Había una cerradura en la puerta. Sin embargo, las bisagras que aseguraban la cerradura se habían deteriorado significativamente. Encontré un trozo de tubo de metal en el patio y fácilmente rompí la cerradura junto con las bisagras. Luego miré a mi alrededor, pero nadie salió de la casa. Después de eso, me dirigí al sótano. Tan pronto como descendí al sótano, fui rodeado inmediatamente por una extraña luz roja. Era la misma luz que se usa en el revelado de fotos, según sabía. Y tenía razón. Me acerqué a la mesa, sobre la cual colgaba una cuerda con fotos recién reveladas. Miré más de cerca y me quedé simplemente impactado. En las fotos estaba mi esposa. Estaba completamente desnuda, posando en formas perversas. Junto a ellas había una pila de otras fotos, donde esa zorra estaba teniendo relaciones sexuales con ese bastardo de Arnold. Con ese pequeño desgraciado. Pero ¿cómo podía rebajarse tanto? ¿Con semejante crío? Para ser honesto, no esperaba esto. Simplemente me quedé en shock, sosteniendo esas fotos en mis manos temblorosas. No era consciente de cómo la ira y la furia me habían envuelto. Cada fibra de mi ser temblaba. Quería matar a esos bastardos. Ya estaba claro de quién era la casa. Mis sienes palpitaban por la tensión. Con pasos pesados, subí las escaleras hacia la puerta que conducía a la casa. La puerta no estaba cerrada con llave, se abrió fácilmente, y entré a la casa. Me dirigí a la habitación de donde provenía la luz. Abrí la puerta silenciosamente y vi al bastardo de Arnold teniendo relaciones sexuales con mi esposa. Gloria se retorcía como una prostituta experimentada, y este desgraciado le estaba dando palmadas en las nalgas desnudas. Se acabó para ustedes, bastardos, dije y entré a la habitación. Agarré al flacucho de Arnold por el cuello y lo arrojé contra la pared. Arnold no tuvo tiempo de caer antes de que lo agarrara por el cuello nuevamente, luego le golpeé la cara enloquecida. Charlie, espera, espera. Sé cómo se ve todo esto. Pero podemos discutirlo todo. Te lo ruego, para. Gloria comenzó a justificarse entre lágrimas. Cállate, criatura, simplemente cállate. He escuchado tus mentiras el tiempo suficiente. Pero ni siquiera podría soñar en mi peor pesadilla con lo que realmente estás haciendo aquí. Ni siquiera quiero escuchar nada. No hay excusa para lo que has hecho. Me traicionaste toda nuestra vida juntos. Y ustedes, bastardos, pagarán hoy. No, Charlie, por favor, no, detente. Gloria gritaba.
Señor, Charlie, perdóname, haré lo que quieras. Solo no me mates. Te lo ruego. No hagas esto. Gimoteaba Arnold. Pero ya no respondía a esos desgraciados. Malévolamente les até las manos, las piernas y los cuellos a las sillas con respaldos. Arrastré a estos bastardos por el pelo desde atrás para hacer que levantaran sus bocas sucias hacia arriba. Luego aseguré sus cabezas en esa posición con una cuerda, tirando firmemente en sus frentes y atándola firmemente a los respaldos de las sillas. Estos bastardos no podían moverse, esperaban su ejecución con horror. En el sótano, encontré 2 embudos que les metí en las bocas. Bien, criaturas, ahora comienza la parte divertida. En el sótano, encontré un reactivo que este bastardo enfermo usaba para revelar sus fotos. Sinceramente, no sé qué tan dañino es. Pero lo verteré en sus estómagos. Definitivamente no se sentirán bien. Tarde o temprano, morirán de todos modos. Dije y comencé a verter el líquido en sus gargantas. Temblaban de miedo y jadeaban por aire. Básicamente, se suponía que era ácido con productos químicos adicionales destinados a dañar gravemente sus órganos internos, llevándolos a la muerte por hemorragia interna. Se suponía que enfrentarían una muerte dolorosa y tortuosa. Sin embargo, no era un sádico, simplemente quería que estos bastardos recordaran este momento por el resto de sus vidas. En realidad, vertí agua corriente mezclada con un poco de ácido cítrico, que encontré en la cocina de ese bastardo, en sus gargantas. Así que, además del shock y posibles acideces estomacales para estos bastardos, no había nada más que temer. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que les esperaba un verdadero horror y dolor. Tosan, bastardos, dije, cortando las cuerdas que sostenían sus cabezas. Vivirán, no morirán. No se preocupen por sus patéticas vidas. Pero esta fue mi última acto de amabilidad. Ya no seré amable. Y créanme, aún fui muy amable con ustedes. Tú, estúpida, cayeras en la tontería de este pequeño estafador. Él no tiene nada, solo engaña a idiotas como tú. Mira. Dije, arrojando un montón de fotos con rostros de otras mujeres en la cara de Gloria. Ahora pueden continuar con su vida sucia. Pero les advierto, si alguno de ustedes siquiera piensa en cruzarse en mi camino, su vida será mucho más corta, lo prometo. Gloria, recibirás los papeles de divorcio por correo. Y ni siquiera pienses en reclamar algo. Te aplastaré, y luego bailaré sobre tu tumba, maldita. Dije, cortando las cuerdas restantes y saliendo de la casa. Al salir de la casa, la ira y la rabia comenzaron a abandonarme. Emociones fuertes me abrumaron. Sentí un dolor profundo por dentro. No era dolor físico, era el dolor de la traición. Me dirigí a casa, pero no entré. No quería estar en el lugar donde había pasado tanto tiempo con esa zorra. Estacioné el coche y salí a caminar. Vagué por las calles hasta el amanecer. Simplemente caminé, tratando de no pensar en nada, mirando hacia abajo y observando mis propios pasos. En ese momento, no me importaba lo que Gloria o su amante hicieran. Incluso si la policía me detenía, no resistiría, lo contaría todo. Pero no tenía arrepentimientos, lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Pero todo estaba tranquilo. Nadie vino a buscarme. Más tarde, supe que Gloria había dejado la ciudad. No intentó demandarme ni reclamar nada. No buscó venganza, pero no dejó de ser una tonta. Supe que se involucró en un nuevo negocio turbio. Me sorprendí cuando descubrí que Gloria estaba implicada en un asunto sucio relacionado con las drogas. La policía la atrapó, pero no vivió para ver el juicio, se sobredosificó con pastillas y murió. No me alegré por su muerte, pero tampoco sentí lástima por ella. En cuanto a ese bastardo de Arnold,
la policía lo ubicó pronto y lo envió tras las rejas. Me enteré de ello por las noticias, donde lo reconocí en las fotos. No me interesaba especialmente su destino, pero la gente decía que fue golpeado hasta la muerte por compañeros de celda. Intenté olvidar todo este horror. No fue fácil hacerlo. Una gran parte de mi vida estaba muerta. Sentía apatía hacia todo. Nada me interesaba, nada traía alegría. Era como un fantasma, no viviendo sino simplemente existiendo. Un día, caminé distraído por la carretera y no noté que había pisado la carretera, donde un automóvil me atropelló. Jessica estaba al volante. No me gritó, inmediatamente comenzó a preocuparse por mí. Quería llevarme al hospital, pero me negué. Dije que fue mi culpa, debería haber sido más cuidadoso. Me disculpé y quería irme, pero Jessica insistió en al menos llevarme a casa. Acepté, y luego ni siquiera noté cómo empecé a hablar con ella. Jessica era una persona muy alegre, pero su pasado no fue el mejor. Seguimos viéndonos, y más tarde supe que su esposo la había maltratado y humillado, pero ahora ya no estaba cerca, y Jessica había estado sola durante mucho tiempo. Un dolor similar nos conectaba. Y con el tiempo, nos enamoramos más y más el uno del otro, y ahora ya vivíamos juntos. Volví a la vida gracias a Jessica. Me sorprendió y, al mismo tiempo, me alegró poder ser feliz nuevamente. Historia 2. Amanecer después de una noche oscura. Mi vida era ordinaria y medida, pero estaba contento y no tenía quejas. Vivíamos en una tranquila ciudad provincial donde nunca sucedía nada inusual. La vida aquí era pacífica, y eso era lo que me gustaba. Tenía una pequeña familia a la que quería mucho. Mi esposa, Elizabeth, trabajaba como administradora en el hotel local. Era un trabajo tranquilo con un ingreso estable. Criamos a una maravillosa hija, Cynthia, que ya tenía 22 años. Cynthia destacaba en sus estudios, trayéndonos alegría todos los días. Actualmente, se había mudado a una gran ciudad, comenzando su carrera en marketing. No tenía dudas de que Cynthia tendría éxito, y estaba orgulloso de ella. En cuanto a mí, llevaba mucho tiempo trabajando en una planta de procesamiento de madera. Nuestra empresa estaba creciendo, y ahora supervisaba volúmenes significativos de trabajo. Secar y almacenar adecuadamente la madera para hacerla utilizable para otros propósitos era mi tarea principal, y siempre tomaba esta responsabilidad en serio, asegurando una calidad consistentemente alta. Mi vida estaba bien establecida, tranquila y serena. Pensé que continuaría de esta manera. Sin embargo, todo cambió pronto. Surgió un problema a partir de un asunto trivial, pero esta trivialidad pronto se convirtió en algo increíble. Mi esposa de repente quiso aprender a bailar. Era un deseo algo peculiar para ella, pero no estaba en contra, después de todo, era un pasatiempo normal y saludable. Elizabeth se inscribió en la escuela de baile de James Fletcher, un establecimiento reputado elogiado por su talento. Inicialmente, todo estaba bien, mi esposa asistía un par de veces a la semana. Sin embargo, sus visitas a la escuela de baile se volvieron más frecuentes. Pasaba menos tiempo en casa, lo que empezó a preocuparme. Un día, estaba en casa esperando a Elizabeth. Debía haber vuelto a casa hace mucho, pero el tiempo pasaba y no regresaba. Intenté llamarla, pero fue en vano, Elizabeth no respondía. Frustrado, salí y me subí al coche. Conduje hasta la escuela de baile. Cuando llegué, fui directo al salón de baile, donde vi a Elizabeth bailando con Steven. Steven era el hijo de James, no mayor de 20 años. Esto me sorprendió porque pensé que Elizabeth estaba aprendiendo de James. Ella nunca mencionó a Steven. Estaba bastante enojado, así que no me molesté en ser educado con Steven. Tomé a Elizabeth, y nos fuimos a casa. Elizabeth, ¿qué diablos estás haciendo? George, ¿qué te pasa? ¿Por qué armaste este escándalo?
Le gritaste al chico. Elizabeth, en primer lugar, nunca mencionaste a este mocoso, Steven. Pensé que estabas aprendiendo de James. ¿Qué puede enseñarte este chico? Pero lo que más me preocupa es que has empezado a dedicar demasiado tiempo a estos bailes. Casi nunca estás en casa. Estoy cansado de aguantar esto. Te llamé varias veces hoy, pero no respondiste ni devolviste la llamada. George, cálmate. Estaba bailando. Mi teléfono estaba en mi bolso. Por supuesto, no escuché nada. Sí, admito que me dejé llevar. Pero Steven dice que lo estoy haciendo muy bien. Pero solo para alcanzar la perfección, necesito aumentar mi entrenamiento. Eres demasiado duro con Steven. A pesar de su corta edad, Steven ha logrado mucho. Ha competido en muchas competiciones de baile y ha ganado premios. Se dedica a su arte y está tratando de enseñarme. ¿Por qué necesitas un entrenamiento tan intenso? ¿Vas a subir al escenario? ¿Quieres convertirte en una estrella? No entiendo. Pensé que esto era solo un pasatiempo. Pero lo has convertido en algo incomprensible. Como si no tuvieras nada más que hacer, ningún esposo. Te has olvidado por completo de mí. Esto nunca había pasado antes. Por eso estoy profundamente preocupado. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Te amo sin la habilidad de bailar. ¿Y tú simplemente sigues alejándote de mí? Querida, perdóname. Intentaré ajustar mi horario. Pero he llegado a amar tanto estos bailes, realmente lo disfruto. No quiero renunciar a ello. Y también te amo mucho a ti. No pienses que quiero olvidarte. Todo estará bien, te lo prometo. Realmente espero que sí, Elizabeth. Después de ese escándalo, Elizabeth comenzó a aparecer en casa con más frecuencia. Parecía que la vida había vuelto a la normalidad, pero aún había algo que había cambiado. Elizabeth se volvió algo diferente. No había razón para sospechar de ella, pero noté que se volvía más contemplativa y callada. Me hablaba menos, y muchas de nuestras noches ahora estaban acompañadas por el silencio. Parecía que no le interesaba estar conmigo, sus pensamientos ocupados por algo más. Traté de no prestarle atención, queriendo disfrutar del hecho de que Elizabeth estaba de nuevo conmigo, pero la inquietud interior iba creciendo. Intenté hablar con Elizabeth con precaución sobre mis preocupaciones, pero explotó con emociones, diciendo que ya estaba haciendo todo lo que yo quería. Se enfadaba mucho cada vez que expresaba mis preocupaciones. Decía que los problemas solo estaban en mi cabeza y que no sabía lo que quería. Me estaba confundiendo en mi propio razonamiento. Podía ver que mi matrimonio con Elizabeth aún se estaba desmoronando, pero no entendía por qué. Traté de dedicar más tiempo a Elizabeth, cuidando sus intereses. Organicé noches románticas y le di regalos. Sin embargo, Elizabeth respondía con reserva a mis esfuerzos. Su comportamiento no mostraba interés ni gratitud en sus ojos. Esto me enfurecía más y más. Quería tomar unas vacaciones para ir de viaje con mi esposa. Pero aún no había decidido decírselo. Decidí prepararle otra sorpresa. Quería alinearla con el momento en que Elizabeth también estaría de vacaciones. Esperaba que si ambos escapábamos de esta rutina diaria, pudiéramos revivir nuestros sentimientos. Se suponía que nos ayudaría a acercarnos porque no quería perder a Elizabeth. Y luego llegó el día en que Elizabeth supuestamente comenzaría sus vacaciones oficiales. Decidí llegar a casa temprano para preparar una sorpresa en forma de 2 boletos de avión. Íbamos a volar juntos a lugares muy pintorescos. Esperaba ansioso el momento en que pudiera deleitar a Elizabeth. Pero llegué tarde. Cuando me acercaba a la casa, vi a Elizabeth salir apresuradamente y subirse a un taxi. Maldición, ¿por qué llegó tan temprano a casa?
Todavía debería estar en el trabajo. ¿A dónde va? Pensamientos dieron vueltas en mi cabeza. No sé qué me llevó a hacerlo, pero decidí seguir al taxi. Tenía mucha curiosidad por saber a dónde iba mi esposa a esa hora sin informarme. Cuanto más tiempo conducíamos, más pensamientos corrían por mi cabeza. Gradualmente, la ira se acumuló, haciendo que mis manos apretaran el volante con más fuerza y mis dientes se apretaran. La noche, que debería haber sido feliz para mí y Elizabeth, se convirtió en algo oscuro. Sentí que no iba a terminar bien. Pero no iba a detenerme y dar marcha atrás. Decidí averiguar qué estaba pasando porque desde hace tiempo sospechaba que algo no estaba bien aquí. Intenté prepararme para el peor escenario, pero aún no entendía completamente qué hacer cuando llegáramos. Y allí estábamos en una casa de campo. Conocía este lugar. No era raro que los jóvenes alquilaran esta cabaña para pasar el día. No era un secreto para nadie. El propietario lo alquilaba a un precio muy bajo, atrayendo a multitudes de estudiantes. Pero hoy, sorprendentemente, estaba tranquilo aquí. El taxi se detuvo, y Elizabeth entró apresuradamente al patio. Aparqué el coche cerca y me acerqué al lugar. La puerta no estaba cerrada con llave, así que entré en el territorio sin problemas. El patio, al igual que la casa misma, no se veía muy atractivo. Todo estaba desgastado y algo sucio. Era evidente que docenas de estudiantes despreocupados habían estado aquí, para quienes esos matices no eran importantes. Pero, ¿qué hacía Elizabeth en un lugar así? Me acerqué a la puerta lentamente. Giré el picaporte, y la puerta se abrió con un chirrido. Pero nadie reaccionó a eso. Tan pronto como entré en la casa, escuché de inmediato el crujido de una cama vieja. Me volví loco. Corrí hacia la habitación de donde venía el crujido. Pateé la puerta y no podía creer mis ojos. En la inestable cama yacía ese flacucho y completamente desnudo bastardo, Steven. Y encima de él, en un estallido de pasión, cabalgaba Elizabeth con el trasero al descubierto. «Oh, zorra. ¿Qué te permites aquí?», grité y arrastré a Elizabeth del pelo fuera de la cama. «George. George, suéltame, duele». «Espera, espera», gritó Elizabeth con miedo. «¿Te duele, criatura lujuriosa? ¿Cómo pudiste tener sexo con este pequeño bastardo, cuya leche ni siquiera se ha secado de sus labios todavía?» «Déjala», gritó Steven, que ya había saltado de la cama. Le di una bofetada a Elizabeth y me volví hacia este amante. «¿Qué dijiste?» «Te arrancaré la cabeza y la patearé como si fuera un balón de fútbol, bastardo», dije y empecé a golpear fuertemente a este pequeño cretino. «George, lo matarás ahora», gritó y lloró Elizabeth. Jadeando, me detuve y dejé de golpear al pequeño bastardo, que tosía fuertemente y yacía en el suelo. Con disgusto, me volví hacia Elizabeth. «Después de tantos años viviendo juntos, después de todo lo que hubo entre nosotros, tú traidora, me traicionaste. Me mentiste. Me contaste todo tipo de tonterías. Y yo creí, intenté entenderte, apoyarte. Intenté hacer todo para hacerte feliz. Y, ¿cómo me agradeciste? Empezaste a joder con este pequeño bastardo a mis espaldas». «George, perdóname, me confundí. Ni siquiera sé cómo sucedió. Todo simplemente sucedió por sí solo». «Basta. Ya no me interesa esto. Sabes, no haré nada más. No tienes que preocuparte por tus patéticas vidas. Me cambiaste toda la luminosidad que había entre nosotros, por entretenimiento sucio con un crío en este lugar terrible. Me da asco darme cuenta de que dormiste conmigo en la misma cama.
Iba a llevarte de vacaciones, volar contigo en un viaje romántico, pero ahora veo que prefieres follar en un lugar sucio con pequeños bastardos. Si fuiste capaz de cambiarme por todo esto, entonces no tengo nada más que decir, dije y rasgué nerviosamente los boletos, arrojándolos en la cara de Elizabeth. Salí de ese lugar y me dirigí a mi coche. Elizabeth sollozaba y decía algo, lanzándose a mis pies, pero ya no la escuchaba. El dolor me ahogaba. Era como si escuchara su voz desde el sótano de concreto. Me subí al coche. Elizabeth golpeó las palmas en el vidrio, pero me alejé y conduje por el camino. Conducía a casa, apretando los dientes. Conducía y trataba de solo mirar la carretera. Pero luego me detuve en medio del bosque al lado del camino y lloré. No podía entender cómo esta perra podía hacerme esto. Ni siquiera podía pensar en esto antes. Pero era la verdad, era la amarga verdad que se convirtió en parte de mi vida. No sabía qué hacer después. Llegué a casa y traté de embriagarme, pero debido a la fuerte adrenalina no podía embriagarme. El alcohol caía como agua en mi estómago, causando calambres, pero el dolor no me dejaba, este dolor crecía y simplemente me mataba. Hubo muchos días difíciles como este en mi vida. Traté de volver a la vida normal. Pero era difícil porque la mayor parte de mi vida fue arrancada y la herida dentro de mí seguía sangrando. Intenté centrarme en el proceso de divorcio de Elizabeth. En este caso, su naturaleza podrida se reveló más que nunca. Quedé aún más asombrado por sus acciones. Me difamó e intentó acusarme de violencia doméstica. No podía creer lo que oía, decía cosas que me ponían los pelos de punta. La razón de todo no era solo su deseo de humillarme, tenía un abogado, Oscar Brice. Este bastardo vil era bastante popular por su naturaleza desagradable. Mi abogado me lo contó, quien, por cierto, era muy bueno en su trabajo. Brice siempre jugaba sucio. Ese bastardo haría cualquier cosa para ganar su caso. Me enfrenté a un montón de acusaciones falsas, pruebas y testigos falsos. Pero, afortunadamente, mi abogado era más ágil y pudo esquivar todas las trampas de Brice. Aunque ya estaba empezando a desesperarme, dándome cuenta de que Elizabeth podría quitarme todo e incluso meterme en problemas con la policía. Pero pude salir de toda esta mierda. A Elizabeth no le quedó nada. Su patética autoestima quedó dañada de nuevo. Ahora todas sus maquinaciones se han vuelto en su contra. Brice se lavó las manos rápidamente del fracaso y comenzó a abandonar a su cliente. Después de todo, ahora se han iniciado procedimientos relacionados con su difamación y acusaciones falsas. Todas sus maquinaciones se volvieron en contra de Elizabeth. Pero ya no la culpaba. No presenté cargos en su contra a pesar de la insistencia de mi abogado. Tal vez mi abogado tenía razón, y sería correcto dejar a Elizabeth sola con grandes problemas, crearle un infierno. Después de todo, ella lo merecía plenamente. Pero vi que la vida ya se había convertido en un infierno para ella. La despidieron de su trabajo. Elizabeth comenzó a beber demasiado. No la veía más, pero mis amigos decían que Elizabeth se veía peor cada vez. Los procedimientos se detuvieron, Elizabeth quedó sola, pero esto no la mejoró. Ella misma ya había experimentado un estrés severo, lo que afectó su salud. A Elizabeth comenzaron a darle graves problemas cardíacos. Su estilo de vida rápidamente comenzó a matarla y Elizabeth terminó en el hospital. Quedó sola, ni siquiera su hija quería verla después de lo que había hecho. Elizabeth cosechó las recompensas de sus acciones. Sabía que nadie la ayudaría y que no duraría mucho así. Ahora todos le dieron la espalda a Elizabeth, y fue solo su culpa, pero no pude quedarme al margen. Sí, debería haberla olvidado para siempre después de lo que me hizo. Pero me di cuenta de que no podía comenzar una nueva vida feliz si no ayudaba a Elizabeth. Quería hacer lo correcto. Ayudé a Elizabeth con su tratamiento. Ella me estuvo increíblemente agradecida por mi ayuda y por el hecho de que no presenté cargos en su contra.
Elizabeth pudo volver a la vida normal. Decidimos separarnos pacíficamente y sin rencor para que todos pudieran comenzar una nueva vida. Pero esta historia tuvo un final diferente, al menos para Elizabeth. Ahora tenía que seguir muchas reglas para mantenerse saludable. Pero Elizabeth continuó llevando un estilo de vida poco saludable y, pronto, murió. Los médicos no pudieron devolverle la vida. Sabía que había hecho todo lo que podía, pero Elizabeth aún eligió un camino diferente, y ahora se había ido. En cuanto a Stephen, ese bastardo también se metió en problemas. De hecho, era una persona mediocre y perezosa que se jactaba de desafortunados premios escolares, pero no logró nada más. No se hablaba de ninguna carrera exitosa. Este joven arrogante simplemente se emborrachó hasta morir, y su padre no pudo salvarlo. Stephen simplemente se congeló hasta la muerte en la calle un día cuando estaba muy borracho. Fue el fin de toda esta desafortunada historia y el comienzo de una nueva historia, mi historia feliz. No me quedé solo para alcanzar mis metas. Tuve la suerte de conocer a Melanie. Esta mujer fue mi salvadora en todos los sentidos de la palabra. Un día salí de la ciudad y tuve un accidente. Mi neumático estalló y caí en una zanja. Y, afortunadamente para mí, Melanie pasaba por allí en ese momento. No esperó a la ambulancia porque me veía muy mal. Melanie se encargó de llevarme al hospital. Gracias a esta mujer, me quedé vivo. Luego Melanie y yo hablamos y acordamos encontrarnos de nuevo, pero en un ambiente más tranquilo. A Melanie no le importó, porque ella también se quedó sola. Y ahora ya vivíamos juntos. Así que Melanie me salvó de la soledad. Y ahora nuestra vida juntos era agradable y tranquila, nos complacíamos constantemente y no dudábamos de nuestra felicidad.